Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Ya estamos de vuelta, bienvenidos todos y todas a nuestro programa de los miércoles Dataverso. Aquí siempre hablamos de análisis de datos, ciencia de datos y la utilización de esta tecnología en las distintas industrias. Hoy día en particular estamos hablando del mundo agrario y estamos junto a Francisco Altimira para quienes se vienen sumando. Él está trabajando en una empresa, Instacrops, y van a aplicar mucho análisis de suelo, análisis de ambiente, para tener mejores especies. Y acerca de eso, uno de los temas que íbamos como lentamente llegando hacia eso, hablamos mucho de la utilización de esta tecnología de los datos para el análisis del ambiente. Y también en experimentos de cuáles eran las mejores cepas que se podían tener o cuáles resistían mejor a los cambios de temperatura. Y aquí íbamos llegando lentamente a la manipulación genética de las plantas. Cuéntanos un poquito sobre eso, Francisco. Bueno, la manipulación genética es súper polémica en general por cómo se ha manejado a nivel de las empresas, de los negocios que utilizan esta tecnología. Bueno, a modo personal, mi visión es que toda la ingeniería genética y toda la manipulación genética son innovaciones tecnológicas que tenemos que utilizar. Bueno, así como actualmente en la ciencia de datos, el uso de la inteligencia artificial y el machine learning son fundamentales para poder ser competitivo en esta área. En el área de la agronomía, en el futuro, va a ser fundamental el uso de la manipulación genética para poder ser competitivo, asumiendo todos estos cambios climáticos, todo el cambio de la temperatura, la disponibilidad de agua. Es fundamental tener especies que sean resistentes y adaptables a todos estos cambios del ambiente. Y bueno, a nivel personal, yo estoy súper de acuerdo con todo el tema de manipulación genética. Creo que la ingeniería genética es de alguna forma una de las revoluciones más importantes en la ciencia y la tecnología actual y van a permitir poder modificar las plantas, hacerlas que se adapten mucho mejor al cambio climático, poder hacer plantas más resistentes a enfermedades, por ejemplo, y también tener toda la calidad de los cultivos, de las frutas, de una mejor manera utilizando estas técnicas. Entonces estoy súper de acuerdo en su uso. Mm. Em, yo creo que uno de los temas así como más polémicos, podríamos decir, al respecto es los nutrientes que pudieran conservar o no las plantas, los alimentos, que es como la finalidad de los alimentos. Em, si es que se sacrifica un poco los nutrientes para que, no sé, las verduras, las frutas tengan más tiempo de duración, resistencia, etcétera. Sí, bueno, el foco que se le ha dado en agricultura, en agronomía, al uso de la manipulación genética, tiene varias directrices. Una tiene que ver con la resistencia a enfermedades. Ya hay hartos cultivos que son susceptibles a enfermedades virales o de hongos. Entonces, es súper importante tener resistencia. Entonces, esa es una línea, poder generar plantas o cepas de plantas que sean resistentes a ciertas enfermedades. Por el otro lado, también es la adaptación a los ambientes. Entonces, hay unos casos que tienen que ver con el trigo, por ejemplo, la altura del trigo para que pueda resistir de mejor forma las ráfagas de viento y que no se quiebre. Ya también la resistencia a los químicos para poder controlar la maleza. Entonces, hay hartos casos que muestran de plantaciones en donde las plantas son resistentes al químico que mata la maleza, entonces pueden generar fumigaciones de los cultivos para poder quitar esa maleza y que la planta resista. Y también todo lo que tiene que ver con la resistencia del mismo fruto. Por ejemplo, no sé si te has dado cuenta, hay algunos frutos que cuando se congelan y se exportan o se distribuyen a diferentes supermercados, etcétera, se ponen harinosos. Entonces hay todo un cambio en lo que se llama como el estrés oxidativo de la fruta. Entonces, poder generar con técnicas frutos que resistan todos estos cambios es súper importante. Entonces, de alguna forma, esas son como las líneas más populares en relación a la manipulación genética. ¿Y cuáles? Yo imagino que hay alimentos que son mucho más delicados, que necesitan exportación, y que por lo tanto, como esta manipulación sería mucho más necesaria, imagino que la frutilla, la palta, que son alimentos que maduran muy rápido.
¿Cuál ha sido como el área de la industria donde se ha necesitado más la manipulación genética para poder tener un negocio activo en el fondo? Bueno, principalmente en la manipulación genética en la agricultura ha tenido un mayor desarrollo en la soya, porque la soya dentro de los cultivos extensivos es los que más se producen, también en el algodón, considerando que el algodón no es comestible, entonces cualquier manipulación genética que tú hagas no afecta al consumidor porque no es un alimento en definitiva, se utiliza para poder Mm. generar otros materiales. Entonces, principalmente la soya, el algodón, también el maíz, el trigo. En cultivos de fruta estamos recién en una etapa muy experimental de poder identificar, por ejemplo, cuáles son los genes relevantes en la producción de la fruta, en los azúcares o en las propiedades organolépticas de la fruta, pero el mayor desarrollo está en cultivos extensivos, no cultivos intensivos como frutales. Em, por ejemplo, hay un tema que yo creo que es como, no sé si es mito o realidad sobre la soya de que infertiliza las tierras. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con la polémica de cómo se manejan las grandes empresas y los corporativos con el uso de transgénicos. Ahí el gran problema que hay es el manejo de las semillas, yo creo realmente, porque la transferencia de genes, la manipulación genética es una innovación tecnológica que es abierta y cualquiera la puede utilizar. El gran problema es que los grandes corporativos utilizan estas técnicas para poder generar, por ejemplo, productos que no generan semillas y tener un manejo de las semillas. Mm. Entonces, ahí está el gran problema. En relación a esa pregunta en particular, nunca lo había escuchado, entonces realmente no lo sé, pero lo que sí conozco es que en la soya hay manipulación de la albúmina, que es de alguna forma la macromolécula que acumula azúcar. Entonces, en definitiva, hay algunos proyectos que he escuchado que tienen que ver con manipular la albúmina para tener una soya que acumule mayor cantidad de azúcares, proteínas, por ejemplo. También hay hartos problemas con los alérgenos dentro de la soya. Hay mucha gente que genera alergias al consumir soya, entonces también hay una manipulación de todas las moléculas dentro de la soya que generan este tipo de alérgenos para poder disminuirlo. Eso como en relación a la Mm. soya. Y llegamos rápidamente a los transgénicos. ¿Qué son los alimentos transgénicos? Partamos como de cero. Bueno, los alimentos transgénicos es cuando tú ingresas un gen foráneo, que es un gen que no es natural en esa especie, tú lo introduces utilizando ciertas técnicas moleculares. Bueno, la transgenia es una innovación tecnológica. Yo a nivel personal estoy súper de acuerdo, ¿ya? El gran problema tiene que ver con lo que te mencionaba, los grandes corporativos que utilizan estas tecnologías para poder generar de alguna forma monopolio en el uso de la semilla o en ciertas cosas. Entonces yo creo que en algún momento, con todo el avance tecnológico de la biotecnología, la biología molecular, la bioquímica, va a permitir que cualquier usuario pueda usar transgenia sobre sus cultivos y poder mejorarlo. Entonces yo me imagino, no sé, po, en el futuro cerezo, que es una de las grandes producciones que tenemos en Chile, cerezo resistente a las heladas, por ejemplo, o resistente a ciertos virus que afectan la producción, por ejemplo, uva vinífera o uva de mesa resistente a la botritis, a través de la inserción de ciertos genes para poder controlar estos hongos. Entonces yo estoy súper de acuerdo, o sea, creo que es una innovación tecnológica que hay que utilizarla bien, hay que dejarla disponible para cualquier productor, no adueñarse de alguna forma de estas tecnologías, los grandes corporativos, y poder aportar a la comunidad agrícola que tenga mejores producciones y sean más eficientes. Y cuéntame un poquito, porque ahí ya cuando hablamos de las grandes producciones y la apropiación de semilla, entramos en un tema ya más de políticas públicas. ¿Qué tan preparado crees que está Chile actualmente como para asumir toda la tecnología? La tecnología ha traído muchos cambios y muchas veces las leyes están mucho más atrás de lo que se necesitaría actualmente. Bueno, yo cuando me preguntan en relación como a la tecnología, lo que trabajamos en Instacrops, yo siempre cuento que la línea de entrada a los servicios que ofrecemos en la empresa tiene que ver con el suelo, con el monitoreo de la humedad, cómo están regando, también el monitoreo del clima y también el control del fertirriego. ¿Ya? En el caso de los alimentos transgénicos, etcétera, faltan muchos años para poder llegar a eso. Lo primero Ya. es un manejo molecular de los cultivos, poder
saber qué cultivos han sido manipulados genéticamente y cuáles no. Entonces, no sé, pues conversando con corporativos internacionales, por ejemplo, que tienen grandes producciones en Paraguay, en Perú, en Brasil, cuentan que actualmente hay todo un cambio en la legislación para poder saber cuáles son los cultivos que tienen modificaciones genéticas. Entonces, de alguna forma lo que empuja es que a nivel gubernamental y legislativo, necesitas tener expertos que sepan cómo identificar cuáles son los cultivos modificados genéticamente, tener metodologías para poder hacerlo, empresas que lo hagan. Entonces, falta mucho tiempo para eso, pero bueno, a diferencia de la electrónica, el software, la biotecnología y la manipulación genética avanza súper lento. Entonces, yo creo que nos faltan hartos años para poder tener un buen manejo en ese sentido. Yo pensé que se venía mucho más encima. Sí, o sea, Uy, sí. yo creo que lo primero que va a partir en relación a la manipulación genética es o sea, lo que existe actualmente en relación a las semillas, ya, pero cuando se masifique va a tener que ver con adaptación climática, 100%. O sea, tener especies que resistan las altas temperaturas, las heladas, etcétera. Y ya yendo como para ir cerrando más la conversación, la mirada futurista, tú has hablado mucho como en alguna parte de la conversación como del futuro de la industria. ¿Cómo te la imaginas? ¿Cómo la ves tú? ¿Para dónde crees que vamos? ¿Y cuáles serían los cambios necesarios para poder llegar a un futuro donde toda esta tecnología esté aplicada como de forma mucho más masiva? Bueno, yo creo que lo que va a impactar más en la agricultura tiene que ver con las redes de transmisión de datos. O sea, las empresas de telecomunicaciones van a tener una infraestructura tal que va a permitir tener 5G, quizás 6G en el futuro, en todas las zonas rurales, ya que es un tema fundamental, para poder disponibilizar nuestros sensores y que transmitan y poder verlo en un software. Tú requieres que haya una red de transmisión de datos, ya una red inalámbrica. Entonces, en ese sentido, cuando ya tengamos una red 5G, 6G en las zonas rurales, va a permitir tener una calidad de la transmisión de datos súper buena. Vamos a poder tener una cantidad de volúmenes de datos grande que se va a poder transmitir en las zonas rurales, y eso va a permitir la automatización de todos los procesos. O sea, yo me imagino en el futuro poder tener software como los que tenemos en Instacrops, que van a poder controlar todo el campo, que va a poder tener estaciones de drones, en donde los drones van a poder hacer vigilancia de los campos, van a poder hacer las fumigaciones de los campos, por ejemplo, maquinaria robótica trabajando en el campo, aportando en los procesos que son difíciles de llevar, porque no sé si tú sabes, pero tenemos un tremendo problema en Chile con la mano de obra asociada a las cosechas, etcétera. Súper complejo para los productores poder tener la cantidad de personas que se requieren para poder cosechar decenas de hectáreas de fruta. Entonces yo creo que la robótica va a jugar un papel fundamental, así también los drones, y toda la infraestructura de las telecomunicaciones que va a permitir tener grandes envíos de datos, va a permitir que todo esto sea real. Entonces yo creo que por ahí va el futuro. Qué interesante, Francisco. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en Dataverso. Un gusto haber compartido acerca de todo lo que hace Instacrops. Hablamos de manipulación genética, transgénicos y nos fuimos ya con una mirada más futurista acerca de lo que podría suceder en el mundo, en la industria de la agronomía. Em, ¿Cuál crees tú que sería como el paso siguiente específicamente para poder avanzar más rápidamente? Yo imagino que también, además de los cambios culturales que se necesitan, em, también se necesitan infraestructura, como comentabas. eh, ¿Cuál es otro de los ámbitos que tal vez más blandos que se necesitarían como para acelerar estas transformaciones? Vimos que la pandemia también trajo algunas modificaciones y probablemente pudo haber acelerado algún proceso, pero no sé si exactamente en la industria de la agricultura, de la agronomía, sucedió este impacto. Bueno, yo creo que lo más importante es poder tener apoyo para empresas, para los productores agrícolas y también para empresas de servicios como Instacrops, tener apoyo en relación a los fondos gubernamentales, a los fondos privados que apoyen este tipo de empresas. También que
los productores tengan acceso a financiamiento para poder implementar tecnología. Entonces hay toda una pata financiera que es súper importante, de qué forma nosotros apoyamos al productor de fruta o al productor agrícola en general a que él pueda tener el presupuesto necesario para poder implementar tecnología. Entonces, si de alguna forma los emprendedores y las empresas tecnológicas también aportamos en esa línea, en donde nosotros, por ejemplo, acorde a las condiciones climáticas o a las condiciones ambientales, poder saber cuáles son los productores que van a tener mejores producciones y poder entregarles mejores facilidades de pago o mayor cantidad de presupuesto, es súper importante. Y también yo creo que es importante considerar que la producción agrícola es un eje central en Chile y en hartos países de Sudamérica y Latinoamérica. Entonces, súper importante el apoyo a través de agencias como Corfo, como ANIT, que es la Asociación de Investigación, que hayan fondos disponibles para poder investigar en nuestro ámbito y poder generar nuevas tecnologías que impacten a toda la comunidad. Muchas gracias, Francisco, por tu opinión, por tu conocimiento. Le invito a todos a ir a una breve pausa. Despedimos a Francisco. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad en Dataverso. Y los dejo a todos invitados para el siguiente capítulo también. Francisco, no sé si quieres hacer algunas palabras de cierre. Sí, muchas gracias también, Constanza, por la invitación. Bueno, los invito a todos a que puedan ingresar a nuestra página web www.instacrops.com. También tenemos redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook. Nos pueden buscar como Instacrops. También pueden descargar nuestra aplicación móvil en Play Store o en App Store, buscando la palabra Instacrops. Así que muchas gracias por el tiempo. Súper buena la conversación. Muchas gracias, Francisco. Los invito a todos a acompañarnos a nuestra última pausa comercial y ya volvemos. Desde Chile para el mundo. Divox Radio. Señal online.